Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez, como vieron en el título, vamos a hablar de una película la cual se esperó muchísimo, ya que es con uno de los actores más famosos actualmente de Hollywood, que es Tom Holland. Es producida por los hermanos Russo, por eso también llama muchísimo la atención, ya que ellos no nada más los hemos visto, o no nada más, pero lo que más se recuerda a la gente son las películas de Marvel, y por eso es que la gente los encierra en este género, ¿no? Entonces esta película intentó demostrar que ellos se pueden salir de ese género mostrándonos algo muy distinto, y obviamente Tom Holland mostrando sus habilidades actorales y su alcance actoral que tiene en cada película, lo cual para mí es impresionante y definitivamente lo digo desde ahorita que es lo mejor de la película. Así que bienvenidos a Geek Time. Hoy vamos a hablar de Cherry, la nueva película de los hermanos Russo. Bueno, he de decir que, o lo primero que voy a decir sobre esta película es lo bueno. Como saben, siempre digo primero lo bueno y de último lo malo. Y definitivamente lo que más destacaría en esta película son dos cosas: la actuación de Tom Holland y la parte cinematográfica de la película. ¿Por qué? Porque la parte cinematográfica de la película le da un enfoque totalmente distinto a cada escena que vemos, como puede ser la paleta de colores en esta escena donde Emily se encuentra con el personaje de Tom Holland, con Nico Walker, y él la ve a ella de cierto color distinto a lo demás. Vemos que todo está en blanco y negro y ella está a color. Y ese tipo de cosas le da el enfoque que quiere darle los hermanos Russo a específicamente esa escena o diferentes escenas, como cuando Tom Holland está drogadicto, el personaje cae en las drogas, y nos hacen ver este tipo de visión, como él ve todo, como todo se está moviendo, como cambian los colores de todo, y nos intentan hacer meternos bien en lo que el personaje está sintiendo. La parte visual de la película es muy fuerte. Como sabemos, a veces a los hermanos Russo les gusta más la parte de afuera que lo de adentro, por decirlo de alguna manera. Más adelante entenderán por qué digo esto, porque en realidad la historia es un poco simple y, hay que decirlo, es un poco tediosa la historia. Pero la parte visual de la película es de lo mejor de la película. La paleta de colores es buenísima. Las tomas que hacen, la fotografía de la película es muy buena. Realmente esto es de lo mejor que tiene la película, también con la actuación de Tom Holland, que es de lo que hablaré en el siguiente punto. Bueno, tenemos a Tom Holland interpretando a Nico Walker, este personaje drogadicto, o bueno, no, al principio no era drogadicto, al principio sí consumía drogas, pero que realmente el personaje no era una mala persona. Y al final de la película, hasta el final de la película, lo seguimos viendo que él no es una mala persona, sino que ciertas cosas que le pasaron en la vida le cambiaron totalmente la personalidad al personaje, como puede ser la guerra. Primero a Emily rompiendo el corazón porque se iba a ir a Canadá a estudiar, y él por esto mismo es que se enlista al ejército, porque tiene que buscar un objetivo, tiene que buscar algo por lo cual vivir, y por eso encuentra el ejército como una escapatoria, como una solución a sus problemas, lo cual no es verdad, ¿no? Porque lo único que provoca esto es más traumas en el personaje, más traumas en Nico, y que lo llevan al punto donde no puede vivir sin las drogas, ¿no? Emily llega a un punto de desesperación donde ya no sabe cómo controlar a Nico, y ella también cae en las drogas, ¿no? Esto es el punto donde Tom Holland realmente demuestra su capacidad actoral en esta película. Lo demostró durante toda la película. En la guerra es impresionante, no solo lo que nos muestran, como dije, la parte visual que de la guerra es muy bueno, sino la actuación de Tom Holland en una escena en específico. Bueno, como saben, voy a hablar con spoilers, ya lo habrán visto en el título, para hablar con total libertad sobre la película. Hay una escena donde se muere todo el escuadrón de Tom Holland, o todos sus amigos, y la reacción de Tom Holland de verdad quiebra, y eso lo vemos a lo largo de toda la película, porque al principio vemos un personaje que, si bien no tenía una vida perfecta, tenía una vida normal. Él estaba estudiando, tenía una novia. Vemos desde el principio el abandono de su familia, que esto es muy importante durante toda la película, el abandono, como lo vimos en la guerra, donde lo abandonaron sus amigos que se murieron, no estaba con Emily, y ahí perdió totalmente la cabeza y perdió totalmente la cordura que le quedaba al personaje. Pero como venía diciendo, la película nos trae de principio a final con esa transición de personaje muy buena. Esto es algo muy bueno de la mano de Tom Holland. Creo que si hubiera sido otro actor no lo hubiéramos visto tan marcado, ya que la actuación de él hace que se vea muy genuina la transición de ser una persona normal a ser una persona totalmente loca, totalmente desquiciada, que la única solución que tenía para seguir viviendo era drogarse, ¿no? Por ende llega al punto de ser el ladrón de bancos que vimos al principio de la película. Pero aparte de la actuación de Tom Holland y, como dije, la parte visual, que eso lo dije al inicio, pero también lo vemos a lo largo de toda la película, hay escenas impresionantes, como dije, cuando él está drogado. En la guerra vemos una escena en específico muy impresionante con un soldado al cual él
piensa que logra salvar y al final de cuentas se muere en el helicóptero porque el helicóptero se cae. Esto también, ese tipo de cosas va destruyendo más y más y más al personaje. Entonces también la parte visual ayuda muchísimo a esta transición del personaje de Tom Holland. Pero realmente el que se echa todo el peso de la película encima es Tom Holland, ya que los hermanos Russo, que es lo que hablaremos ahora, no se esforzaron mucho en contarnos una historia la cual fuera amena para todo público, ¿no? Además de que sabemos que esta historia está muy trillada, está muy quemada. Esto de un ex soldado drogadicto, ya lo hemos visto muchísimas veces en el cine, pero realmente los hermanos Russo, por la parte visual, le agregaron eso que la hace un poquito diferente al resto de películas de este mismo género. Pero ahora, la parte negativa sobre la película, considero yo que es la historia en sí. La historia comienza bien, comienza contándonos la historia de este joven Nico Walker, siendo estudiante, de cómo se enamora. Me encanta cómo empieza la forma de contar la historia, que en ciertos momentos rompen la cuarta pared, muy de estilo cómics, la verdad, me pareció muy curioso. Que rompan la cuarta pared, que él nos vaya narrando toda la historia con un voz en fondo, me pareció algo muy bueno y un punto muy positivo al contar la historia, pero siento que en cierto punto abusan de esto porque saben que la historia que tienen no se puede vivir de principio a fin con la misma emoción con la que comienza. ¿Por qué digo esto? Porque la película comienza muy bien, comienza con pie derecho, pero por lo mismo de que nos están contando tantísimas cosas sobre un personaje y a Emily la dejan un poco de lado, a los amigos no los tocan tanto, se centran totalmente en Nico Walker, la historia se vuelve muy larga. Yo sentí la película demasiado larga, dura casi 3 horas, siento que hubieran podido hacer un corte final de la película un poquito más corto y tal vez eso hubiera sido mejor. He visto críticas positivas, tanto como negativas, y todas las negativas tocan este punto de la duración de la película, de que la historia se vuelve tediosa, y es verdad, en cierto momento no sabes hacia dónde va la película, porque nos muestran, ¿cómo decirlo? Me recordé un poco a, obviamente comparándolas, guardando las comparaciones, porque Forrest Gump es una obra maestra del cine. Se parece en el punto de cómo nos cuentan la historia, de que va para acá, va para allá, nos cuentan el pasado, nos cuentan el futuro. Ese tipo de cosas Forrest Gump lo supo manejar muchísimo mejor que los hermanos Russo aquí o en Cherry, porque realmente a veces se pierde el rumbo de la película, no sabes realmente de qué trata la película, sabes que es la historia de este personaje, pero nos intentan contar demasiadas cosas aunque sí es larga la película, demasiadas cosas en poco tiempo, porque nos las meten todas de una vez y luego va evolucionando cada una. Entonces siento que este es un error durante la película, esta manera de contar la historia tan acelerada, pero al mismo tiempo que se vuelva tan larga porque no llegaba a un final. Hay escenas muy repetitivas, como cuando él se vuelve drogadicto. Entiendo que había que aprovechar que Tom Holland lo hacía muy bien para impactar en el público, pero realmente hay un momento donde sientes que ya llevas como 45 minutos viendo lo mismo. Y esto pasa a lo largo de toda la película con diferentes tramas, ¿no? Entonces siento que ese es el punto más negativo sobre la película, que en cierto punto, en cierto momento de la película, ya cuando es muy larga, no es disfrutable para el espectador, a no ser que pues te guste tanto Tom Holland como a cierta gente. A mí me gusta muchísimo Tom Holland, por eso realmente vi la película. También porque los hermanos Russo, aparte de la película de Los Vengadores y la de Misión Rescate que hicieron con Chris Hemsworth, no habían salido de ese género de acción, y en este caso sí salen, aunque sí se trata de un ladrón y sí hay guerras, es más una historia de amor, una historia de una persona, la cual eligieron al actor correcto, pero no supieron cómo contar la historia correctamente. Pero bueno, este fue un poco mi opinión sobre la película. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte futuros videos. Recuerden que esta semana se estrena al fin el Snyder Cut. Obviamente traeré mi opinión, traeré otros más videos, traeré invitados. Realmente esto es algo muy importante para nosotros los fans de DC Comics. Pero bueno, eso es para futuros videos. Espero que hayas disfrutado muchísimo de esta opinión. Recuerda dejarme tu opinión acá abajo en los comentarios. Y antes de terminar el video, como siempre, daré mi calificación para esta película. Mi calificación para Cherry de los hermanos Russo es un 7.2 de 10. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.